Hablar de Héctor Alterio es hablar de uno de los nombres más imponentes de la escena hispano-argentina. Un hombre cuya carrera se extendió durante más de 7 décadas y que, aún en la fragilidad de sus últimos días, conservó esa mezcla única de temple, lucidez y delicadeza que lo caracterizó desde joven. Sin embargo, detrás del brillo público, del respeto casi unánime de la industria y de la admiración de generaciones de espectadores, se escondía un capítulo final profundamente humano, doloroso y revelador. ¿Y quién mejor lo ha podido relatar, con la honestidad cruda que solo un hijo puede ofrecer? Es Malena Alterio, su hija, también actriz, quien decidió finalmente romper el silencio para contar cómo fueron realmente las últimas horas, los miedos, las palabras no dichas y la verdad íntima del adiós de su padre. Para el público, Héctor Alterio siempre fue sinónimo de fuerza. Su voz grave, su mirada llena de experiencia, su capacidad para encarnar personajes marcados por la historia, y el dolor humano lo convirtieron en un referente inigualable. Incluso en la vejez, seguía siendo percibido como alguien invencible, casi indestructible. A menudo, los grandes artistas cargan con esta condena. Se les supone eternos, ajenos al desgaste físico, impermeables al paso del tiempo. Pero dentro de su entorno íntimo, especialmente para Malena, esa imagen se fue deshojando de a poco. La fragilidad que acompaña a quien ha vivido casi un siglo empezó a asomarse en pequeños gestos. El cansancio al levantarse, la necesidad de detenerse más veces durante una conversación, la mirada que se perdía un instante antes de volver con lucidez. Para un hombre que siempre había hecho del oficio su motor vital, envejecer no fue un proceso lineal, fue una lucha constante entre el deseo de seguir y la evidencia del cuerpo que comenzaba a abandonarlo. Malena lo describe así en su testimonio. Papá tenía días en los que estaba completamente lúcido, brillante, con ese humor tan suyo, y tenía otros en los que yo sentía que estaba despidiéndose sin decirlo. No porque quisiera, sino porque lo sabía. Durante meses, los Alterio mantuvieron un silencio prudente. No había comunicados oficiales, no había declaraciones sobre su salud, no había fotografías familiares filtradas en redes sociales. Fue una decisión consensuada. Preservar la dignidad del actor, evitar el espectáculo mediático y vivir el proceso de manera íntima, humana, honesta. Pero ese silencio también tenía otro motivo. Aceptar la realidad era demasiado duro. Aunque Héctor no estaba enfrentando una enfermedad súbita o escandalosa, el deterioro era constante y progresivo. Los médicos hablaban de fragilidad extrema, de agotamiento fisiológico general, de la naturalidad tristemente predecible del final de la vida. No había esperanza científica de mejoría, pero sí había algo que el actor seguía conservando. Ganas de hablar, de recordar, de cerrar círculos. Malena confiesa que, durante un tiempo, ella misma no quería escuchar esas conversaciones que parecían anticipar una despedida. Cada vez que él decía "cuando yo no esté", yo le pedía que no hablara así. Pensaba que si evitábamos esas palabras, quizás podríamos retrasar un poco lo inevitable. El miedo, en familias que aman profundamente, no suele ser al dolor físico, sino a la ausencia. La vivienda familiar, situada en Madrid, se transformó poco a poco en el escenario de los últimos actos de la vida de Alterio. Allí pasaba la mayor parte de su tiempo rodeado de objetos que marcaban su trayectoria. Fotografías de sus primeros años en Argentina, recortes de prensa, guiones subrayados con tinta roja, premios que había recibido sin demasiado apego material pero que ahora, por alguna razón, parecían brillar más que nunca. Malena describe esa casa como un lugar suspendido en el tiempo. Era como si todo estuviera esperando. Cada habitación tenía algo suyo. Un libro, una frase anotada, una prenda favorita. Cuando caminabas por la casa, sentías que estabas dentro de la memoria de papá. La familia organizaba turnos para acompañarlo. No porque él no pudiera estar solo, conservaba aún mucha autonomía, sino porque su presencia se había vuelto un tesoro que nadie quería perderse. Lo cotidiano se transformó en ritual,
leerle en voz alta, mirar juntos una película que él mismo había protagonizado, escuchar música, recordar anécdotas. Había noches en las que Héctor hablaba durante horas, otras en las que guardaba silencio absoluto. En esos silencios, lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj de pared. Un reloj que llevaba 40 años marcando la vida familiar y que ahora parecía sonar más fuerte, más presente, como si también él supiera que su dueño estaba emprendiendo un viaje sin retorno. Una tarde, semanas antes del final, Héctor llamó a Malena a su habitación. Ella cuenta que fue uno de los momentos más difíciles de su vida, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con una calma absoluta, como si hubiera llegado a un acuerdo con el destino. Según Malena, su padre la miró con una ternura que pocas veces había mostrado de manera tan abierta. Me dijo, «Hija, no quiero que tengas miedo. La muerte no es algo que vaya a separarnos. Habrá un recuerdo mío en cada cosa que hagas». Y después agregó, «No te quedes con nada por decir. Yo no me voy con rencores, ni con deudas de amor». Esa frase, «no me voy con deudas de amor», se convirtió en el eje emocional del relato de Malena. Para ella fue la confirmación de que su padre estaba listo para irse, pero también de que había logrado cerrar su vida con la serenidad de quien ha amado. Ha sido amado, y ha dejado una huella imposible de borrar. A pesar de su edad, Alterio todavía tenía ideas, sueños y proyectos. Había un par de guiones que le habían ilusionado, aunque no estaba en condiciones de filmarlos. Cada vez que los tomaba entre las manos, los leía en voz baja, marcando diálogos, imaginando interpretaciones. Era una forma de seguir sintiéndose vivo dentro de su propio universo profesional. Malena recuerda una tarde en la que él le pidió que leyera un monólogo de uno de esos guiones. Cuando terminé se quedó en silencio. Luego sonrió y dijo, «Qué pena no tener 20 años más para hacerlo». Yo me reí, pero por dentro sentí un nudo en la garganta. Era como ver a un niño mirando un juguete que sabe que no puede usar. Ese contraste entre la pasión artística y la fragilidad física define mejor que cualquier diagnóstico el estado anímico del actor en sus últimos meses. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos lo sabían. El final estaba cerca. Héctor empezó a dormir más, a comer menos, a hablar solo cuando tenía algo realmente importante que decir. Sus ojos, sin embargo, seguían brillando con una lucidez casi inquietante, como si entendiera cada detalle del proceso que estaba viviendo. Malena cuenta que hubo un cambio particular durante la última semana. Empezó a pedirnos que nos sentáramos más cerca. No quería distancia. A veces nos tomaba la mano y se quedaba así, sin decir nada. Sentí que estaba memorizándonos. Esas pequeñas señales, imperceptibles para un extraño, son inequívocas para una familia que conoce al ser amado en cada gesto. No había dolor agudo, ni gritos, ni desespero. Había un desprendimiento suave, consciente, casi poético. En una de las últimas conversaciones que compartieron, Héctor le dijo algo a su hija que ella decidió hacer público solo después de su muerte. Me dijo, «No llores cuando me vaya. Llora ahora, si lo necesitas. Cuando me haya ido, quiero que estés en paz». Ese nivel de amor es imposible de describir. No era un pedido, era un regalo. Fueron palabras que se clavaron en el corazón de Malena, un recordatorio de que el vínculo entre ambos trascendía la presencia física. Las últimas 48 horas de Alterio fueron serenas. La familia se reunió en casa. No hubo visitas externas. No hubo ruido. No hubo cámaras. Él parecía dormitar, pero de vez en cuando apretaba la mano de Malena o levantaba apenas la ceja cuando alguien decía algo que le hacía gracia. El silencio ya no era inquietante, era un abrazo. La muerte de un padre nunca es sencilla. Incluso cuando la vida ha sido larga, plena y luminosa como la de Héctor Alterio. Pero cuando el padre en cuestión es además una figura pública, un artista admirado por millones y un ícono cultural en 2 países, la despedida se vuelve todavía más compleja. La intimidad familiar se enfrenta inevitablemente al eco de la notoriedad. Para Malena Alterio, ese equilibrio entre lo privado y lo público
fue uno de los mayores desafíos de su vida. Durante años, se había acostumbrado a compartir escenario, profesión e incluso estilo interpretativo con su padre. Pero compartir su muerte era otra cosa. No se trataba de un rol, ni de una construcción dramática. Era la herida más profunda que había experimentado. Desde niña, Malena Bie había aprendido a coexistir con dos versiones de su padre. La primera era la figura pública, un artista de mirada penetrante, dueño de una voz capaz de estremecer a un auditorio entero. Un hombre que podía pasar de la ternura más absoluta a una autoridad implacable, en cuestión de segundos, cuando ejercía su oficio. La segunda era el hombre íntimo, cariñoso, reservado, protector y, sobre todo, profundamente consciente del peso emocional que la actuación imponía sobre la familia. En su testimonio, Malena cuenta que esa diferencia entre los dos alterios siempre la marcó. Cuando yo era chica, la gente le hablaba como si fuera un héroe. Para mí era simplemente mi papá el que me leía cuentos, el que sabía cuando yo estaba triste sin que se lo dijera. Esa dualidad, entre lo público y lo privado, condicionó también la manera en que ella vivió la enfermedad y el deterioro del actor. Mientras el mundo lo seguía admirando como un monumento viviente de la cultura hispanohablante, ella veía, día a día, cómo sus fuerzas flaqueaban. Los grandes cambios casi nunca se presentan con estridencias. A veces se manifiestan en pequeños destellos, detalles tan sutiles que requieren de una enorme sensibilidad para interpretarlos. Para Malena, el primer indicio de que algo estaba realmente mal ocurrió una tarde cualquiera, durante una conversación aparentemente trivial. Estábamos hablando de un guión que le habían ofrecido. Él lo tenía en las manos, y de repente, muy suavemente, me dijo: «Creo que esta vez no voy a poder». Nunca antes lo había escuchado renunciar a un trabajo. No era la frase en sí, sino la forma en que la dijo. Susurrada, sin resistencia, sin excusas. Fue entonces cuando Malena sintió, aunque no quiso aceptarlo, que su padre había empezado a despedirse del mundo laboral, y quizás también, sin saberlo, del mundo. Aún así, guardó silencio. A veces, el amor más profundo es el que se niega a ver la verdad. Cuando la salud de Héctor empezó a deteriorarse de forma más visible, las noches se convirtieron en el territorio más íntimo de la familia. La casa quedaba en silencio, las luces se atenuaban. Madrid dormía, y en el interior del hogar alterio, padre e hija compartían largas charlas que, con el paso del tiempo, fueron adoptando el tono de una despedida sutil. Malena recuerda con especial emoción una de esas noches. Él me preguntó si yo estaba orgullosa de él. Me quedé paralizada. Nunca me había preguntado algo así. Le dije que sí, que muchísimo. Y él sonrió con una paz que jamás le había visto. ¿Por qué un hombre con una carrera impecable, admirado en 2 continentes, necesitaba esa confirmación? Quizá la respuesta sea dolorosamente simple. Porque al final de la vida no importa la fama, sino la mirada de los seres que uno ama. En esas conversaciones también hablaban del pasado, los años en Argentina, el exilio, los miedos, las decisiones difíciles, los personajes que marcaron su carrera. Pero Malena notaba que, conforme pasaban los días, él ya no hablaba tanto del futuro. El tiempo había empezado a encogerse. El momento en que Malena entendió que debía prepararse. Aceptar la muerte de un ser querido no es un proceso lineal. No basta con recibir un diagnóstico médico o un aviso clínico. La aceptación ocurre en un instante concreto. Inesperado, casi siempre emocional. Para Malena, ese instante llegó una mañana cuando lo encontró sentado en su sillón favorito, mirando por la ventana con una serenidad desconcertante. Me acerqué y le pregunté qué estaba pensando. Él me dijo: «Estoy agradeciendo». Yo no entendía al principio. Le pregunté: ¿agradeciendo qué? Y él me respondió: todo. Haber vivido tanto. Ahí fue cuando ella sintió un temblor interno. No era resignación, era despedida. Los silencios que hablan más que las palabras. A medida que avanzaban las semanas, la comunicación entre ambos fue cambiando. Las palabras ya no eran el vehículo principal, lo eran las miradas, los gestos,
la cercanía física. Malena describe esta etapa como una especie de lenguaje nuevo. Él me tomaba la mano, la apretaba y luego la soltaba despacio. Era como si quisiera decirme, estoy aquí, pero no por mucho tiempo. En los silencios había amor, pero también había temor. La anticipación de la ausencia pesa más que la ausencia misma. El día que Héctor pidió algo que Malena jamás olvidará. Una tarde, inesperadamente, Héctor la llamó con una seriedad inusual. El tono era el de quien está a punto de pronunciar algo definitivo. Me dijo, quiero que me prometas que vas a seguir trabajando, que nada de esto te paralice. El teatro te salvó siempre. No dejes que mi partida te quite eso también. Fue una de las peticiones más duras que recibió. El deseo de un padre que sabe que va a morir y quiere proteger a su hija incluso desde el otro lado del tiempo. Malena lloró. Héctor la abrazó, y en ese abrazo quedó sellado un legado emocional que acompañará a la actriz durante toda su vida. Cuando faltaban apenas horas para el desenlace, Malena decidió quedarse al lado de la cama de su padre. No había médicos alrededor, no había urgencia, no había dramatismo. Había solo un cansancio profundo en el rostro del actor y una serenidad que, paradójicamente, dolía aún más que cualquier signo de sufrimiento. Malena le habló al oído durante largo rato. Le dijo que lo quería. Le dijo que no tenía que preocuparse. Le dijo que su vida había sido un ejemplo. Y sobre todo le dijo que estaba lista para dejarlo ir. Cuando terminé de hablar, él me miró. No dijo nada, pero en esa mirada estaba todo. El adiós, el amor, el agradecimiento, el cierre. Fue la última conversación entre ambos. Y aunque no hubo palabras, fue la más clara de todas. El instante en que Malena sintió que ya no estaba. La muerte no anuncia su llegada con un estruendo. Llega como un suspiro, una pausa, un silencio distinto a todos los demás. Malena cuenta que, en la madrugada siguiente, sintió que algo había cambiado en la habitación. No era un sonido, era una ausencia. Me acerqué a la cama, le tomé la mano. Estaba tibia, pero había algo diferente. No se movió, no reaccionó. Fue como si se hubiera ido en un sueño muy profundo. No hubo lucha, no hubo dolor visible. Héctor había partido con la elegancia silenciosa con la que vivió sus últimos meses. El problema de ser hija de un gigante cultural es que no hay tiempo para detenerse a llorar. Mientras intentaba procesar el vacío inmediato, Malena sabía que debía tomar decisiones, avisar a familiares, comunicarse con colegas, coordinar protocolos, pensar en cómo anunciar la noticia al público. La actriz describe esos primeros momentos como una niebla emocional. Yo estaba ahí, presente, pero no estaba. Me movía porque había que hacerlo, pero mi corazón seguía sentado al lado de él. El duelo, para quienes viven expuestos a la mirada pública, siempre es doble. Se llora al padre, pero también a la figura histórica. Se pierde al hombre, pero también al símbolo. La muerte de Héctor Alterio no significó únicamente el cierre de una vida extraordinaria, sino también la apertura de un legado profundo, complejo y luminoso que su hija, Malena Alterio, continúa sosteniendo con una mezcla de orgullo, dolor y responsabilidad. Para ella, el duelo no fue un punto final, sino un punto de partida. Una invitación silenciosa a comprender de manera más profunda no solo quién fue su padre para el mundo, sino quién fue realmente para ella. El día del funeral de Héctor Alterio fue un acontecimiento que mezcló el respeto solemne de la industria cinematográfica con la calidez íntima de una familia que intentaba mantener la compostura mientras su mundo se desarmaba. Llegaron directores, actores, dramaturgos, críticos, figuras políticas, amigos de la infancia, colegas del exilio, compañeros de escenarios lejanos. Todos querían rendir homenaje al hombre que había marcado décadas de cine, teatro y televisión en Argentina y España. Pero para Malena, aquella ceremonia no fue el cierre del duelo. Fue, como ella misma lo describe, el inicio de la parte más difícil, porque cuando todos se van, cuando las flores se marchitan y los mensajes dejan de llegar, te quedas sola con tu dolor. La muerte pública es ruidosa. La muerte íntima es silenciosa. Y es en ese silencio donde Malena tuvo que aprender a reconstruirse.
Los objetos que quedaron atrás, la memoria convertida en materia. Tras el funeral, la familia Alterio regresó a la casa del actor para ordenar sus pertenencias. Ese proceso, que puede parecer práctico, fue en realidad una experiencia emocional devastadora. Los objetos cotidianos adquirieron un peso simbólico que antes no tenían. El sillón donde pasaba horas pensando, los guiones subrayados con tinta roja, sus lentes de lectura, la manta que usaba cuando hacía frío, los recortes de prensa amarillentos por el paso del tiempo. Malena relata un momento especialmente doloroso. Encontré una libreta pequeña con notas suyas, ideas para personajes que quería interpretar. Algunas eran anotaciones muy breves. Un hombre que ha perdido la voz, un exiliado que regresa, un padre que se despide. Sentí que me estaba hablando desde esas páginas. Cada objeto era un recordatorio silencioso de la vida que ya no estaba, pero también era una semilla de inspiración. Para muchos hijos de grandes artistas, continuar la carrera profesional después de la muerte de sus padres puede convertirse en una lucha interna. ¿Es correcto volver al escenario tan pronto? ¿Es una falta de respeto? ¿Es una manera de honrar su memoria? ¿O es simplemente una forma de evitar el dolor? Malena confrontó estas preguntas con una sinceridad desgarradora. Recordó las últimas palabras de su padre, ese pedido firme pero amoroso. No dejes de actuar. No permitas que mi partida te robe la vida. Esa frase se convirtió en una brújula emocional. Su primer día de vuelta en el teatro fue un desafío monumental. Las luces, los aplausos, los silencios del escenario. Todo le recordaba a Ciel, y sin embargo sintió algo inesperado. Fue como si él estuviera ahí, no detrás del escenario, no entre el público, sino dentro de mí. En mi voz, en mis gestos, en mis decisiones. Descubrí que no lo había perdido. Había pasado a ser parte de mi forma de actuar. Así comenzó la transformación de su duelo en legado. A partir de la muerte de su padre, la interpretación de Malena adquirió una profundidad distinta. Los críticos notaron un cambio. Sus personajes eran ahora más intensos, más vulnerables, más humanos, como si el dolor hubiera ampliado su capacidad de mirar la realidad. Algunos colegas lo describieron como una madurez nueva, una hondura emocional que antes estaba latente, una conexión directa con la verdad de la escena. Pero Malena sabía que esa evolución tenía un origen claro. Mi padre me enseñó que la actuación no es fingir, sino recordar. Y ahora tenía más recuerdos que nunca. El duelo, lejos de debilitarla, la transformó. El peso de ser la portavoz de la memoria de un gigante. Tras la muerte de Héctor, los medios comenzaron a buscar en Malena un referente para comprender la figura del actor. Ella pasó a ser, quiera o no, la guardiana del relato. La voz que debía contar quién había sido su padre más allá de los premios, de las entrevistas, de la fama. Es una responsabilidad inmensa. Y también una carga emocional. En una entrevista reciente, Malena dijo, «No quiero que recuerden a mi padre solo como un gran actor. Quiero que lo recuerden como un hombre bueno, como alguien que luchó. Susie, que sufrió, que amó profundamente. Su humanidad es más importante que su currículum». Esa frase resume la misión que ella misma se ha asignado: preservar la verdad íntima detrás del mito artístico. Las noches en las que el duelo vuelve sin aviso, el tiempo sana pero no borra. Y aunque la vida continúa, hay noches en las que el vacío se convierte en un visitante inesperado. Malena confiesa que, a veces, se sorprende hablando sola, como si él todavía pudiera escucharla, o revisando fotos antiguas, o leyendo los guiones que él dejó subrayados. No es tristeza lo que siento ahora. Es una especie de nostalgia luminosa, como si él siguiera acompañándome, pero desde otro lugar. La ausencia definitiva se transforma en presencia emocional. Es la paradoja del duelo verdadero. La carta que Malena escribió y nunca entregó. Pocos días después de su muerte, Malena escribió una carta dirigida a su padre. Nunca la publicó, nunca la compartió con nadie. Pero en una entrevista, reveló algunos fragmentos. Te fuiste en silencio. Como viviste tus últimos días. Pero dejaste tanto ruido aquí adentro que a veces creo que sigues hablando. Quiero que sepas que voy a estar bien.
que voy a seguir tu consejo y que cada vez que suba a un escenario, serás mi primer pensamiento. Esa carta es la expresión más pura de su duelo y también de su promesa. Hoy, el nombre de Héctor Alterio sigue vivo en el cine, en el teatro, en la memoria colectiva. Pero donde más vive, de la manera más intensa y más humana, es en su hija. Ella es la continuidad emocional de su obra. Es su espejo, su testigo, su heredera natural. No porque actúe igual que él, sino porque entiende la profesión con la misma profundidad espiritual. El legado de Héctor no está solo en los premios, ni en los personajes que interpretó, ni en las ovaciones que recibió. Está en esta certeza que Malena lleva consigo. Mi padre no murió, simplemente cambió de forma. La historia de los últimos días de Héctor Alterio, tal como su hija Malena decidió compartirla, no es simplemente el relato de una despedida. Es el testimonio de un amor que trasciende, de un vínculo que la muerte no logra disolver, de un legado que sigue latiendo en cada gesto, en cada palabra y en cada silencio. Héctor se marchó con la misma elegancia con la que vivió, sin estridencias, sin dramatismos, rodeado del afecto de quienes realmente conocieron su alma. Y Malena, convertida hoy en memoria viva de su padre, continúa honrando su vida no desde el dolor, sino desde la gratitud, desde la fuerza y desde la convicción de que el arte, cuando nace del corazón, nunca muere. El adiós de Héctor Alterio no es un final, es un traspaso. El paso silencioso de una antorcha que seguirá iluminando a través de su hija, de su obra y de todos aquellos que encontraron en él un reflejo de humanidad. Su legado continúa, vibrante, eterno, porque fue construido con verdad. Y la verdad, cuando se vive con tanta intensidad, jamás desaparece. Si esta historia te conmovió y deseas seguir descubriendo relatos profundos, testimonios íntimos y análisis exclusivos sobre figuras legendarias del cine, la música y la cultura, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y narrativas especiales. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te tocó más. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad, honesto, humano y lleno de emoción. Gracias por acompañarnos en este viaje.